Muy buena gente, en esta clase vamos a ver las características de los ciclos. Primero que nada, antes de pasar a ver las características, vamos a ver por qué usar ciclos. Existen ciclos que se repiten en los mercados financieros que comparten características comunes. Aunque los ciclos en el mundo rara vez son uniformes, es decir, no se mantienen iguales, siempre se pueden definir en términos de cantidades fundamentales. Comprender estas propiedades físicas nos ayuda a ser capaces de identificar e interpretar los ciclos del mercado. Debido a que Hurst era ingeniero, era un ingeniero que recurrió en gran medida a los principios de la física para desarrollar su sistema de análisis de mercado basado en ciclos. Entonces veamos qué es un ciclo. Se ve de esta manera. Vemos acá el precio subir y bajar. Estas son velas japonesas. ¿Okay? Se puede representar como ondas sinusoidales o se puede representar como semicírculos. ¿Okay? Entonces, vemos acá comienza en el mínimo, sube, tiene un pico, tiene un máximo que vemos que estaría por aquí y en el precio el pico, el máximo estaría por acá arriba. Y luego vuelve a coincidir en el siguiente mínimo. Entonces vamos a ver las características de los ciclos. Los ciclos tienen las siguientes características, que son amplitud, periodo, fase, frecuencia. Ya vamos a ver en términos de fórmula qué es cada uno de estos, pero visualmente de esta manera podemos ver la amplitud, que es la altura, el periodo es lo que tarda en volver a repetirse, es ese tiempo que tarda en volver a repetirse, el tiempo que dura el ciclo como tal. Y la fase, en este caso vemos que la fase se puede explicar como de una manera como la sincronicidad. Si tenemos dos ciclos que están en la misma fase, sus mínimos van a comenzar exactamente en el mismo punto. Entonces acá tenemos los conceptos explicados más explícitamente. La fase es si tenemos dos ciclos con el mismo periodo, están alcanzando el máximo en diferentes momentos. Entonces el cambio de tiempo entre estos dos ciclos es la fase. Decimos que dos ciclos están en fase cuando sus mínimos coinciden. Si no, estarían fuera de ciclo. El periodo es el tiempo que tarda en repetirse el ciclo. La amplitud es la altura del ciclo. La medición del poder del ciclo. Para nuestro caso, los cambios en el precio durante el tiempo que se desarrolla el ciclo sería la amplitud. Y la frecuencia es la inversa del periodo, es 1 dividido el periodo. O sea, es las cantidades de veces que se repiten en el tiempo. Si es en día, es un día sobre la cantidad de veces. Eh, si es en gráfico semanal, sería sobre semanas. Una semana sobre el tiempo en que dura el ciclo. Luego tenemos algunas características de los ciclos explicados de manera matemática. Ahí tienen el concepto, tienen la fuente. Yo no voy a ahondar demasiado en este concepto específico porque es más fácil demostrarlo acá con esta otra forma, con esta otra fórmula que tenemos aquí, que básicamente graficar un ciclo en forma sinusoidal es la amplitud por el seno, y dentro del seno estaría el valor en x por 1 dividido el periodo, es decir, acá comenzamos en 0 y el periodo es de 10, el ciclo vuelve a repetirse acá, ¿ok? Esto es un ciclo matemático, comienza en 0, sube, baja y vuelve a 0. Esto es un ciclo matemático. Un ciclo en Hurst cambia levemente porque comienza desde acá, desde el punto más bajo comienza, ¿okay? La amplitud en Hurst es la amplitud de esta. Mientras que en matemática es esta la amplitud. Y cambia un poco, levemente cambia la fórmula.
Y esta es la fórmula matemática, luego se le suma la fase, que es 2 por pi, ¿ok? Entonces, pasemos al siguiente. Para que se entienda mejor el concepto de fase, por ahí no quedó claro. Si le sumamos si le restamos un cuarto de pi, se desfasa para atrás, ¿ok? Ahora, si le sumamos un cuarto de pi, se desfasa para adelante, ¿ok? Este, comenzando en cero, que acá debería de comenzar en cero en este preciso punto, vemos que acá se atrasa, ¿no es cierto? Pero acá se adelanta, en cero se adelanta un cuarto de pi, ¿ok? Entonces ahí podemos ver el cambio en lo que es la fase, que habíamos dicho anteriormente que la fase se sumaba acá dentro de la fórmula. Esto es algo matemático para que se entienda de manera matemática las fórmulas. Vamos a ver otro ejemplo de fase. Si es 2pi, no está enfasado, por así decirlo, no se le suma ninguna fase, está en fase cero, ¿ok? Este el verde está en fase cero, ¿no es cierto? Está en la fase por defecto, matemáticamente hablando, y luego se le suma un cuarto de pi y vemos que se desfasa hacia adelante, ¿ok? Entonces el pico se desfasa también y el punto donde comienza se desfasa. Sucede anteriormente porque se suma esto. En ciclos Hurst, más que nada nos interesa la sincronicidad de los mínimos en x igual a cero, es decir, con x igual a cero que este mínimo suceda acá. Y terminaríamos la clase básica de comienzo de ciclos Hurst, de los conceptos básicos. Nos estaremos viendo en la próxima clase.